Cargamos nomás. Bueno, muy buen día. Bienvenidos a la sesión oral 10 del eje 3, que corresponde a co-construcción del conocimiento y metodología de análisis. Mi nombre es Gerardo Roberto Martínez, voy a moderar esta sesión. La dinámica de la misma va a consistir en presentaciones de 10 minutos cada uno. Tenemos 6 presentaciones para escuchar. Recomiendo especial cuidado en el uso del tiempo. A cada uno de los presentantes se les va a ir habilitando la palabra y la opción de compartir pantalla cuando vaya a ser el turno. Y bueno, quienes quieran dejar preguntas las pueden formular en el chat y al finalizar todas las exposiciones vamos a realizarlas a quienes estén dirigidas. Bueno, entonces vamos a comenzar primeramente con Martín Zamora. Bienvenido, Martín. El tema que él nos va a compartir es rendimiento, costos y márgenes brutos comparados del cultivo de trigo, modelo agroecológico versus modelo industrial. Martín, te escuchamos. Bueno, muy buenos días, muchas gracias, Gerardo. Un gusto para mí estar acá presentando este trabajo en este importantísimo congreso. Para no demorarme más, arrancamos entonces con la presentación. Como vos dijiste, el título es Rendimiento, Costos, Márgenes Brutos comparados del cultivo de trigo. Y bueno, es una comparación entre el modelo agroecológico versus un modelo industrial. Los autores, bueno, estoy yo, Adrián Regalía, Natalia Carrasco, Agustín Barbera, Micaela Malespina, Alejandra López, Paula Caraborelli, Soledad González Ferrín y Andrea Escabone, que somos todos el equipo de agroecología de la Chacra Experimental Integrada Barrow, acá en el sur de la provincia de Buenos Aires. Ahí está el mapita donde estamos, para aquellos que están alejados eh, de nuestra ubicación. Estamos acá en la panza de la provincia de Buenos Aires, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, centro-sur. Y bueno, como les comento que tenemos un módulo instalado en nuestra chacra experimental que ya cumplió 10 años, en donde tenemos un sistema productivo de cultivos extensivos y ganadería integrada, digamos, con base agroecológica. Y en ese mismo módulo comparamos la agricultura, digamos, de base agroecológica con la agricultura actual, que está basada en siembra directa, y yo pongo buenas prácticas agrícolas porque realmente es el sistema de buenas prácticas agrícolas como la mayoría de ustedes lo conocen. Y el objetivo de este trabajo, si bien es muy específico, fue realizar una evaluación económica del cultivo de trigo en ambos sistemas productivos, digamos, en los dos sistemas productivos, y ahora vamos a ampliar un poquito, ¿no? Entonces este es el módulo de Barrow, es un lote de la experimental que está dividido al medio, y sobre esa base lo que se empezó a hacer es tomar, digamos, en el año 2010, los principios de la agroecología y aplicarlos a sistemas agroecológicos extensivos, principalmente pensando en el pensar y rediseñar el sistema productivo, pensando en la cooperación entre especies, el reciclaje, la regeneración, una visión sistémica, un aumento de la biodiversidad, tanto genética como funcional, utilización de rotación de cultivo, utilización de policultivos o cultivos asociados, generalmente gramíneas con leguminosas o cereales con leguminosas, cultivos polivarietales, o sea, mezcla de variedades de cultivos, en este caso trigo, utilización de corredores biológicos, como les decía también, complementación entre la agricultura y la ganadería, donde la ganadería pasa en parte, digamos, sobre los mismos lotes, protección del suelo, o sea, tratamos de mantener el suelo siempre cubierto con siembra directa. Entonces lo que tratamos de hacer es mejorar la materia orgánica, mejorar la materia orgánica del suelo y la actividad biológica del suelo, pensar en el balance de nutrientes, y hacer un manejo buscando el equilibrio de poblaciones de artrópodos, bueno, y eliminación pusimos en su momento, esto fue en el 2010, cuando arrancamos la eliminación progresiva del uso de agroquímicos, pero en realidad para el cultivo la transición se hizo muy corta. Al cabo del segundo año ya no utilizamos ningún tipo de plaguicidas, ¿no? Entonces, lo que se hizo en este trabajo es exclusivamente focalizar el trabajo en la cuestión económica,
Bueno, en este módulo nosotros tenemos una rotación diferente para el sistema agroecológico con respecto al sistema actual de producción, pero esa rotación la tenemos desfasada en los tiempos, entonces siempre tenemos un cultivo de trigo que podemos comparar, o casi siempre. Entonces lo que pudimos comparar fue el trigo en el año 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. El primer trigo que se hizo en el 2012 fue el primer trigo que se hizo al inicio de la transición agroecológica. Entonces, como estaba en transición agroecológica, lo eliminé de este análisis, porque lo que yo quería es, una vez que el suelo o que todo el sistema ya estaba estabilizado, bueno, es un suelo paleodol petrocálcico que tiene 4% aproximadamente de materia orgánica, una profundidad efectiva justamente porque tiene una capa endurecida de tosca, de carbonato de calcio, a una profundidad de más o menos 50 centímetros. Eso hace que esté limitado, digamos, ¿no?, la capacidad de almacenaje de agua útil a unos 80 milímetros máximo de agua útil, y la precipitación media en la zona es de unos 800 milímetros, ¿no? La secuencia de cultivos, como les dije, es una secuencia del agroecológico que se hace siempre con policultivos, y en el industrial, o en la producción actual, es una rotación, como usted conoce, que es trigo, soja, con alguna avena, entre digamos, que se termina el trigo en diciembre, y aparece la soja recién sembrada en octubre, digamos. Entonces, estas secuencias están desfasadas dentro del módulo, entonces siempre podemos contar un cultivo de trigo para ir comparándolo todos los otros cultivos también, pero bueno, en este trabajo hago referencia exclusivamente al cultivo de trigo, porque muchas veces es importante tener, digamos, para los productores, los profesionales del área, estos datos, ¿no? Entonces, se utilizó la metodología del margen bruto, donde son considerados solamente los costos directos de producción. Ya sabemos que no es la mejor metodología para evaluar la agroecología, pero es la que más ampliamente conocen los productores, los profesionales, los asesores, y es la que hoy posee la mayor incidencia sobre la toma de decisiones. Los cultivos se deciden, o el productor decide en base a esta metodología. Y entonces tomamos, para evaluar estadísticamente esas variables, lo que tomamos fue los años como repeticiones, ¿no? Entonces básicamente les muestro dos cuadros, que son todas las variables que nosotros medimos: rendimiento, en kilos por hectárea, labores, o sea, el costo de labores, el costo de insumos, el costo de cosecha, el costo directo total, que es la suma justamente de estos tres anteriores, el ingreso bruto, el margen bruto, que es la diferencia del ingreso menos el costo directo total, y después dos parámetros más, que es el rendimiento de indiferencia, que son los kilos que tiene que sacar el productor para salvar los gastos directos de producción, y el retorno por dólar invertido, o sea, por cada dólar que el productor pone en juego, digamos, o invierte, cuántos dólares le retornan, digamos, en esa ecuación económica, ¿no? Una especie de rentabilidad. Entonces tenemos cada uno de los años, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. En el 2017 no tuvimos trigo, por cuestiones rotacionales no tuvimos trigo. Entonces, estos son los datos básicos, los datos crudos, pero se los pongo, digamos, en promedio, que es lo que nosotros mejor podemos, queremos mostrar, que es aquellos datos promedios de esta secuencia. Entonces, lo que vemos que en el rendimiento en todos estos años, si bien hubo variabilidad, y años que rindió mejor el trigo agroecológico, otros años el industrial, en la media no hubo diferencias significativas de rendimiento entre un trigo agroecológico y un trigo industrial. En cuanto a los costos, el costo de labores tampoco hubo diferencias significativas. En el costo de insumos sí, y acá está la diferencia importante, donde significativamente hubo más
costo de insumo, obviamente, esto también es obvio, digamos, se utiliza fertilizantes y plaguicidas versus el que no utiliza, que solamente el costo de insumo es la semilla, versus la semilla más los fertilizantes que se utilizan y más los plaguicidas. En el costo de cosecha prácticamente no hubo diferencias tampoco. Entonces, el trigo agroecológico en promedio rindió 3.500 kilos, 3.514, con un costo directo de producción de 208, y el trigo industrial rindió 3.630 kilos, con un costo directo de 9 minutos, Martín. $387. Eso hace que el ingreso, prácticamente no hay diferencias en cuanto al ingreso bruto, pero sí, si le descuento ese costo directo, tengo un margen bruto aproximadamente el doble con respecto, digamos, al agroecológico con respecto al industrial. Lo que significa es un rendimiento de diferencia muchísimo menor y un retorno por dólar invertido mucho mayor en el agroecológico. Entonces, para finalizar, se comprobó que el cultivo de trigo en el sistema agroecológico presentó mayor margen bruto, mayor retorno por dólar invertido y un menor rendimiento de diferencia que el trigo industrial, que hasta hoy predomina en la región, digamos, ese tipo de trigo, ¿no? Sembrado de esa manera. Estos valores fueron consistentes en las 6 campañas analizadas. Con la aplicación de los principios de agroecología en cultivos extensivos se logran muy buenos rendimientos, muy buena rentabilidad, con mayor estabilidad de rendimiento y un menor riesgo productivo que el modelo, digamos, de cultivo industrial. Además, se favorece el cuidado del medio ambiente, ya que disminuye drásticamente el uso de insumos y de energía externa, y la regeneración se cuenta con la regeneración de recursos, beneficios no valorados a través de la metodología esta que utilicé, que es el del margen bruto. De manera que para el logro de estos resultados es necesaria una visión holística del sistema productivo, utilizando múltiples estrategias para el fortalecimiento de los procesos naturales, de los ciclos naturales, y de la interrelación o interacción entre los componentes. De lo contrario, si no se logra esto, estos resultados, tanto productivos como económicos, no necesariamente están asegurados. Bueno, muchísimas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Martín, por tu presentación, por compartirnos esta experiencia. Y vamos a escuchar ahora a Andrea Cardoso, que nos va a hacer el trabajo Aportes al análisis multidimensional para un caso de MBGI en el Manso, Río Negro. Ahí no tengo habilitada todavía la función para compartir pantalla. Ya te Ahí va ya a ir, ya se la va a te evitar. va a compartir. Está muy bien. Ya tendrías que poder. Sí. Ahí la están viendo. Internet del Bolsón tiene sus limitaciones. Ahí está. Bien. Andrea. Buenísimo. Bueno. Como nos presentó Gerardo, este trabajo es un análisis que surgió en forma interdisciplinaria e interinstitucional para un caso de manejo de bosque con ganadería integrada en la zona del Manso. Los autores somos, bueno, quien le habla, Verónica Chillo, que es investigadora y trabaja también en la Agencia de Extensión del INTA El Bolsón, al igual que yo, Natalia Furlan, que es extensionista de la Agencia de Extensión Rural de San Martín de los Andes, Leandro Sison Cáceres, colega también de la agencia de aquí de Bolsón, y Eloy Triviño, que es extensionista también de la Agencia de Extensión Rural de Trevelin. Esto surge, este trabajo surge a partir de la participación en un proyecto estructural de INTA, en donde se busca como objetivo, digamos, homologar todos los criterios para un enfoque transdisciplinar, ¿sí? Para la intervención en sistemas, para la intensificación ecológica.
Y nosotros tomamos como caso para analizar el de este paraje, y un trabajo que venimos desarrollando desde el año 2011 en el paraje, a partir de la experiencia del manejo del bosque con ganadería integrada como una herramienta técnica que está desarrollado con el objetivo, ¿no?, de compatibilizar a nivel predial la producción, la conservación y el bienestar de los pobladores, ¿sí? Esto enmarcado en la ley de bosque nativo. Tomamos este caso, que es un campo que se encuentra en el paraje El Manso, que está al sudoeste de la provincia de Río Negro, en la cordillera, en donde analizamos las estrategias de intervención desde varias instituciones que estamos trabajando en el territorio, y desde un enfoque teórico que involucra la multifuncionalidad del paisaje, las contribuciones de la naturaleza a las personas, ese es el marco teórico que se usó en este análisis, y la complejidad del socioecosistema, ¿no?, desde sus dimensiones sociales, ecológicas, y culturales y ambientales. No pasa esta presentación. Bueno, este es el sitio de estudio donde llevamos adelante esta estrategia de intervención. Es un paraje que hacia el norte linda con el Parque Nacional Nahuel Huapi, y hacia el sur es parte está bajo la administración de la provincia de Río Negro. Y los pobladores de este paraje comparten esas dos administraciones, ¿no?, y esas dos formas de manejo de los recursos naturales. Es un paraje en donde se llevan adelante actividades intensivas como es la producción de fruta fina, horticultura, ganadería, extracción forestal, y todo esto atravesado por el turismo, ya que es un paraje en donde los pobladores brindan algunos servicios de alojamiento, como campings o cabañas. También hay, digamos, vienen contingentes de distintos lugares, especialmente de Bariloche, a hacer actividades de turismo de aventura, como es el caso de rafting o kayakismo, ¿no? O también todo lo que tiene que ver con el montañismo, y todo eso en un ambiente con también digamos, el contexto de la valorización del paisaje que tenemos, ¿no? Entonces, partimos de la base que para desarrollar digamos, para lograr un desarrollo sostenible mediante la provisión de múltiples servicios ecosistémicos, se necesita considerar la complejidad territorial donde interactúan múltiples factores, ya sea a escala local y a escala regional. Y bueno, para eso trabajamos de este marco conceptual, ¿sí?, que nombré al principio, basado en el concepto de los socios ecosistemas, ¿no?, que permiten integrar la complejidad del territorio desde múltiples miradas y desde múltiples dimensiones. Bueno, y digamos, la cuestión central del análisis, ustedes están viendo que yo muevo, perdón, que yo muevo ahí el chat. No, la pantalla está congelada en el paisaje inicial. ¿No avanza? No. Ah. Pero bueno, pero continúa nomás. Sí, o si no salí, volví a entrar. Sí, puede ser que tenga que ver con mi calidad de internet. La verdad que esto, debo confesar que a mí me pierde, pero... Si quiere, Salí de la tengo su presentación y presentación. volví a hacer la presentación. Si quiere, yo tengo su presentación, la puedo mostrar por usted. Sí, lo preferiría, porque la verdad que nuestra calidad de internet es pésima. Ahí desactivé el video, pero yo ya estoy en la anteúltima presentación y usted está en la primera.
tendría que ir a la filmina número 4, donde están, digamos, el análisis de las contribuciones de la naturaleza. ¿Esa la llegaron a ver? ¿La anterior? No, quedaste en la primera nomás. Oh. Bueno, acá, digamos, lo que quería mostrar en la anterior es, digamos, que esto, ¿no? Que es un lugar donde se encuentran restricciones de uso ambiental dado por el Parque Nacional, y por otro lado, en donde hay un manejo, en donde no están esas restricciones, y donde se dan toda esta diversidad de actividades intensivas, atravesada por el turismo, en un paisaje, digamos, con ciertas fragilidades, ya que es un bosque nativo. La siguiente. Entonces, desde esta mirada interdisciplinar, ya sea porque es un trabajo que se viene encarando desde el área de investigación y extensión, y también por otro lado porque, digamos, estamos trabajando con disciplinas desde la producción forestal, extensionistas, investigadores. Llegamos a esta identificación de las contribuciones de la naturaleza para las personas, en donde el objetivo es lograr, digamos, una mirada más integral para la intervención, en este caso, de manejo del bosque con ganadería integrada, ¿no? Entonces ahí, en el análisis, clasificamos a las contribuciones naturales de la naturaleza a las personas, en las contribuciones de regulación, donde identificamos la creación del hábitat y mantenimiento, que es una contribución de hecho, que está dada por la diversidad de ambientes, conservada por el productor, en donde, digamos, hay bosque nativos, bosques con distintas características, pastizal natural, zonas de márgenes del río, y el productor, lo que en este caso busca conservar esa biodiversidad para mantener el ambiente. Después, otra de las contribuciones es la regulación de la cantidad y ubicación temporal del agua dulce, que es otra de las que identificamos, en donde este predio está recorrido por el río Foyel, y esta es una contribución buscada. Ya lo que hizo el productor fue una plantación de sauces en la margen del río para frenar las crecidas que inundaban el campo, y, digamos, no le permitían llevar adelante un buen manejo de los animales, del ganado vacuno. Después, la otra contribución que identificamos es la formación, protección y descontaminación, que esa es otra de las contribuciones que es buscada por esta familia de productores. Es un predio de 80 hectáreas, en donde la familia, digamos, lleva adelante la intervención en el campo, y también hacen diversas actividades intensivas. Con el objetivo de la formación y protección de suelos mediante, por ejemplo, la siembra de pasturas perennes y avena, y también generan y usan compost y abonos a partir de, digamos, del estiércol y del estiércol de ganado, y de lo que se obtiene de los corrales. Eso en cuanto a las contribuciones de regulación. Luego, en contra de las contribuciones materiales y de asistencia, identificamos de la energía, que es buscada, ya que es el uso de la leña, ¿no?, para la producción de energía con biomasa, para la calefacción de las viviendas, y también para lo que es la cocina y las actividades domésticas. Otra de esas contribuciones es de alimento y alimentación, que es buscada, ya que ellos llevan adelante la producción de alimentos, entre los que está la producción de carne, de vaca, ovina, producen gallinas, hacen quesos, manteca, producen forrajes, jugos, hongos, huerta, y también tienen algo de acuicultura, que ya que están atravesados por el río, es también otra de las contribuciones identificadas. 9 minutos. Sí, ahí voy. Y la otra es la de los materiales y compañía de trabajo, que es todo lo que tiene que ver con la producción de madera, y las no materiales, que tienen que ver con las experiencias físicas, psicológicas,
que en esas están todas las vinculadas a la recreación y contacto con la naturaleza a través del alquiler de cabañas, cabalgatas, kayak y senderismo. Y las de soporte que tienen que ver con que esta familia, este caso, tiene un fuerte sentido de pertenencia y arraigo y un vínculo con la naturaleza del paisaje que permite esa conservación. Bueno, como para concluir, la siguiente, la última, este enfoque nos permitió realizar un análisis de escala predial, adaptando los criterios a un establecimiento concreto, aportando herramientas específicas para que podamos seguir interviniendo, ¿no? Y el criterio de trabajo que lleva adelante esta familia puede encontrar similitudes con otros predios, pero no caracteriza la genialidad de los sistemas del paraje. Esto implica la necesidad de que haya decisiones políticas a escalas de provincial que permitan traccionar y visibilizar la ley de bosque, ya que eso, un poco lo que busca este análisis es aportar a la generación de políticas públicas en ese sentido. Entonces consideramos que este tipo de análisis puede asistir al diseño de estrategias de intervención territorial que consideren las formas particulares de uso del territorio, la heterogeneidad de los sujetos sociales intervinientes en el mantenimiento de las contribuciones para la naturaleza, siendo una oportunidad para cortar la brecha, ¿no?, entre los modelos productivos acotados y las decisiones de productores, ya que podemos abordarlos desde este enfoque multidisciplinar. Así que bueno, disculpen por las complicaciones técnicas, espero que bueno, haya sido medianamente claro. Listo. Muchísimas gracias, Andrea, por estar presente, por compartir esta experiencia. Y ahora vamos a escucharlo a Claudio Sarmiento, quien va a presentar su trabajo Los aspectos humanos en la transición agroecológica, una evaluación cualitativa en agricultores de Córdoba, Argentina. Claudio, adelante. Bien, ¿ahí se ve? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, vamos entonces. Somos un grupo de trabajo junto a Lorena De Cara y Marcela Geimonat de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Nos pusimos a investigar en esta ocasión la transición agroecológica, ¿no? La transición agroecológica, bueno, hay mucho que se ha escrito y que se ha hablado de la transición agroecológica, que es un proceso principalmente humano, ¿no? Es algo que ocurre en el productor primero y luego se traslada a decisiones en el campo, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro para entender el sentido de esta investigación, ¿no? Es un estudio de casos múltiples que voy a presentar. Tomamos 11 casos en los que intentamos entender ese proceso de transición, qué pasaron y qué pasan, qué atraviesan esos productores, tratando de encontrar similitudes, sin intención de que esas similitudes sean generalizables, pero de encontrar cuestiones comunes que logren ofrecer un poco de claridad en este proceso que es tan complejo, ¿no? Entonces, usamos una herramienta que es la entrevista semiestructurada, que es una entrevista bastante abierta, con algunas preguntas claves para considerar cosas que no nos teníamos que olvidar, pero preferimos que el productor se sienta cómodo, entonces fue muy conversada la entrevista, con cuestiones acotadas también, y después un gran trabajo de sistematización para encontrar esos puntos comunes. Los campos están ubicados a través a lo largo de toda la provincia de Córdoba. Algunos son más ganaderos, otros son más agrícolas, otros más hortícolas, en esto que tiene la agroecología de que en sí en todos los campos hay mucha diversidad, por eso digo, tienen por ahí más de un componente que de otro. Pero bueno, vamos a los resultados en este corto tiempo de 10 minutos, que es lo más rico, ¿no? de lo que logramos encontrar en estas entrevistas a estos campos, que son bastante representativos de la zona. Son campos de la escala normal que existe entre los vecinos, por ejemplo, para que se ubiquen en los campos hortícolas alrededor de entre las 3 y 5 hectáreas, y los campos más agrícolas no más de 300 hectáreas. Sí. Bueno, lo primero fue que las transiciones fueron muy diferentes en cuanto a sus tiempos. Esto es muy curioso.
Hay gente que escuchó de hablar agroecología hace 15 años y recién hace un par de años empezó la transición, mientras que hay gente que lo hizo casi inmediatamente. Eso es algo humano que es muy diferente y cada caso es muy distinto. Pero lo que sí es común es que una vez que iniciaron no hubo marcha atrás, no hubo, y en eso hicimos mucho hincapié en las entrevistas. Una vez que se inició el proceso de transición, a ninguno de estos 11 productores se le ocurrió volver al modelo anterior. ¿Sí? Y en eso fueron muy firmes ellos en sus respuestas. Hasta hay uno que nos dijo, prefiero no ser más productor agropecuario. ¿Sí? Los motivos para iniciar, bueno, fueron muchos, pero ahí están ordenados. Yo voy a ofrecer los puntos ordenados en orden de prioridad. ¿Sí? Lo que más apareció primero y lo que menos apareció al último. ¿Sí? El motivo más importante para iniciar el proceso de transición en la mayoría de los productores fue haber conocido el campo previamente a la aparición del paquete tecnológico que tiene 25 años. A veces como niños conocieron el campo que hacían sus abuelos y ese recuerdo quedó. Ese recuerdo de un campo que no era un monocultivo, que había vida, que había animales, que había diversidad. Y ese fue el motivo principal que encontramos que los trajo hacia iniciar la agroecología en el contexto actual. Luego, el desencanto con el modelo predominante, fundamentalmente por el uso creciente y la dependencia de pesticidas, la influencia de otros productores agroecológicos, la influencia de un profesional y de otros espacios. Sobre todo esto se dio a los productores más jóvenes, ¿no? La influencia de movimientos como el feminismo, grupos de consumidores o el veganismo. ¿Sí? Las formas en que empezaron también es muy curioso, porque hay una explicación que dio Gliessman a finales del siglo XX, que luego también amplió Miguel Altieri, que era algo así como, es muy conocido esto, ¿no? Como que dividían la transición en 3 etapas. Una era reducir la cantidad de insumos químicos para luego hacer un cambio de insumos por insumos biológicos para luego pasar a un rediseño del sistema. Bueno, de los 11 campos, uno solo hizo eso. Por ejemplo, nosotros lo veníamos viendo, esto raramente se ve, raramente se hace, por lo menos en nuestra provincia. ¿Sí? En realidad, la forma en que transicionaron estos campos, 6 de los 11 fueron eliminando los agroquímicos en todo el campo. ¿Sí? Y 4 de los 11 tuvieron una estrategia muy interesante, que es la eliminación total de químicos, pero en una parte. Cuando lograron encontrarle la vuelta de que en esa parte funcione, empezaron a avanzar en superficie en el propio campo. Esos son los modelos predominantes en cuanto a la forma de transición que encontramos. La respuesta del entorno también es otro aspecto muy interesante, porque hubo gente motivadora y gente desmotivadora, también están en orden de prioridad. En cuanto a los motivadores, figuran en el podio los productores y productoras agroecológicos, los profesionales en segundo grado, ¿sí? Los profesionales relacionados con ciencias agropecuarias, luego las universidades, los familiares y luego el INTA. ¿Sí? Y fíjense que algunos agentes se repiten ya en los desmotivadores. En este caso, los productores convencionales fueron muy nombrados como desmotivadores. Es notable cómo lo emocional se mueve de productor a productor, tanto en la motivación como en la desmotivación, ¿no? Los familiares que aparecen en ambos bandos, hay familiares motivadores y familiares muy desmotivadores, y los profesionales vuelven a aparecer. Incluso uno de los productores, que es veterinario, nos dijo, bueno, yo mismo, cuando me venían a preguntar tiempo atrás por esto, decía que era imposible de hacer. ¿Sí? Y en cuanto a los obstáculos, bueno, muchísimos. ¿Sí? El principal es la falta de dinero para inversiones. En general es con el primer obstáculo que se topa. O al menos en estos casos. Luego la falta de maquinarias, a veces no están o a veces están y son muy caras. Nombraron la falta de políticas públicas, problemas familiares además, en los casos de sucesiones de campo, por ejemplo. Y los puntos que siguen fueron nombrados muy escasamente, en 1 o 2 casos, pero también se mencionaron la falta de asesores formados, falta de tiempo, mencionaban algunos, dificultades en la comercialización,
el alquiler de la tierra como un problema, algunos que no tenían tierra propia, el manejo de la ansiedad, lo nombraban en el hecho de que apenas veían un bicho al principio querían aplicar algo, la falta de bioinsumos, algunos lo mencionaron como un problema, la falta de mano de obra, y el último recién fue en el orden de prioridad fue las malezas y las plagas. Algo que por ahí, al menos los agrónomos en nuestro imaginario, lo tenemos en el podio de los obstáculos, ¿sí? Pero no en la percepción que tienen los agricultores. No tuvieron demasiados problemas con las plagas y los malezas. Fíjense que los principales obstáculos en el orden de prioridad aparecen por otro lado, en lo que ellos percibieron de su proceso de transición. Otro aspecto muy importante, también ahí en línea con lo que decía Martín Zamora, es que los consultamos por los cambios económicos que habían percibido. 8 de los 11 productores manifestaron que su rentabilidad mejoró mucho. Uno manifestó que mejoró, aunque no mucho, pero mejoró. Y 2 manifestaron que se mantienen en niveles iguales de rentabilidad a los previos a la transición. Ninguno dijo estoy ganando menos y lo hago por una cuestión solamente de principios, que sí los tienen y los tienen muy fuertes, ¿sí? Pero además de sus principios y sus motivaciones, en 8 de los 11 las rentabilidades mejoraron mucho. Ese es un aspecto muy importante y tiene que ver ahí con lo que Martín planteaba, ¿sí? La reducción drástica de los costos, ¿sí? 9 minutos, Claudio. Bueno, hay algunos costos que se achicaron muchísimo, sobre todo la compra de semillas y la compra de insumos. Y por último, para ir terminando, algo que para nosotros es muy importante, cómo ellos se perciben en su persona, cómo han cambiado. En eso hicimos mucho hincapié, cómo se ven que eran antes de la transición y cómo están siendo ahora, ¿sí? Entonces, en general se ven como personas más amplias, más felices, más tolerantes, más tranquilas. También se ven con una mayor conciencia, con un mayor conocimiento de lo que ocurre en su campo y en general, y un mayor sentido de pertenencia al campo. Y en eso hubo cosas muy curiosas, como de gente que no estaba viviendo en el campo, pero al iniciar el proceso de la transición agroecológica, de a poco fue retornando y hoy vive en el campo y se siente completamente a gusto. Claro, lo que había era un rechazo por el campo, por la forma en que se producía en el campo, ¿no? Pero al cambiar de manejo, al cambiar de enfoque y al retomar la vida al campo, retornaron también, ¿sí? Y bueno, pensamos que estos cambios, si bien lo económico es importante y si bien todo lo otro que mencionamos también, lo ambiental por supuesto, pero estos cambios personales son trascendentes, son completamente valiosos y realmente hemos visto gente que ha nacido de nuevo con algo que por ahí puede haber iniciado como una cuestión técnica, pero como decía, la transición ocurre principalmente adentro de la gente. Luego se refleja en las cuestiones técnicas en el campo. Bueno, hasta aquí llego entonces. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad que una muy interesante presentación y que nos llama mucho a la reflexión, como todas las que hemos escuchado hasta ahora. Y ahora, desde Cuyo, nos va a presentar su trabajo Lucía del Barrio, que veo que también está acompañada, o he podido identificar a menos que estaba Samira Céspedes, una coautora, que se va a referir, Lucía, a cuyonarios, compartiendo y visibilizando las experiencias agroecológicas del centro oeste de Argentina. Lucía, te estamos esperando. Bueno, gracias Gerardo. Buenas. Saludos a todos. Y está Samira Céspedes que me va a acompañar. Voy a compartir. ¿Se ve? Ahí estás, Lucía. Bien. Bueno, buenísimo. Es una presentación bastante distinta a la que venimos escuchando, pero queríamos compartir este trabajo en el marco de este eje de co-construcción de conocimientos. Nosotras formamos parte de la Regional Cuyo, de la Sociedad Argentina de Agroecología,
y a principios de este año nos planteamos armar una serie de webinarios o seminarios web para poder encontrarnos y poder discutir algunos aspectos vinculados a la agroecología en nuestra región. Algunas de las autoras de este trabajo, pero ya van a ver que del evento participó un montón de gente, fue Mariana Martinelli, que ella es la titular por la regional, ella es de San Juan, yo, Samira y Gabriela Lucero, que las sanjuaninas no pudieron participar ahora, pero estuvieron presentes. Uy, ahí está. Sami, vos interrumpime cuando quieras, va a ser bastante cortita. El objetivo fue poder visibilizar trabajos que se vienen haciendo en agroecología en la región, pensando también que dentro de la sociedad argentina de agroecología muchas veces los trabajos que más se difunden son aquellos trabajos de la región pampeana. Entonces nos parecía que estaba bueno poder abrir un espacio para la agroecología en tierras secas, que tiene un montón de características muy particulares, como pasa en cada una de las regiones, y en el marco del COVID y el aislamiento, nos parecía que podía ser una buena forma de volver a vincularnos. Para eso armamos 8 encuentros que se desarrollaron de mayo a julio de este año. Nos juntábamos una vez por semana y teníamos más o menos 2 horas de discusión. Algunos de los temas que fuimos tratando, porque queríamos poder abordar estas cuestiones bien locales del desarrollo de la agroecología, fue, bueno, cómo son las prácticas agroecológicas en las tierras secas, irrigadas y no irrigadas, el valor del agua, y lo vinculado con el agua y la valoración de este recurso para nuestra región, cuestiones de educación en agroecología, las experiencias de agroecología en el secano y en los oasis irrigados, los actores y las organizaciones sociales que están trabajando en la zona, algunos de los que pudieron participar, y 2 temas que también nos parecían importantes: el desarrollo de políticas públicas en la región vinculadas al fomento de la agroecología, y el tema de mujeres y la agroecología, y poder visibilizar también el rol de las mujeres en la región. En esto, Lula, que planteas también esto de que una parte de lo que es la visibilización, digamos, que nos servía también como para que se difundieran desde las zonas no irrigadas, de las zonas de desierto, como es Mendoza, un montón de trabajos que se vienen haciendo y que, como decía Lula, hay mucho que tiene que ver con lo extensivo en la agroecología. Y que en nuestras zonas es poco lo que por ahí se puede ver, o inclusive los cursos y a lo que accedemos no tiene que ver con la zona seca. Entonces, además de visibilizar, era también como mostrar todo lo que se viene trabajando y poder vincular, ¿no? Vincular también a montones de actores que están trabajando en agroecología en esta zona de Mendoza-San Juan y que pudieran también generar este espacio de intercambio. Un poco cómo nos organizamos: teníamos reuniones previas de los grupos, de los expositores y las expositoras que habíamos invitado, y después teníamos seminarios en vivo que en varias ocasiones invitamos a algunos artistas locales para meterle un poco de onda a las reuniones, porque bueno, todo el mundo estaba muy cansado de tener reuniones virtuales. De esto rescatar que, como decía Samira, la organización previa de las reuniones y poder discutir y construir juntos el eje de cada uno de los seminarios, porque lo que hicimos fue plantear un tema importante, pero que la construcción de cada uno de los cuyonarios o de los seminarios fue a partir de la exposición y de la discusión entre todos los actores que estábamos. Eso fue muy rico para fortalecer la red en Cuyo también, y volver a conectarnos a algunos de los autores que estábamos trabajando en los temas. Algunos números, más o menos, fueron 32 expositores y expositoras las que participaron, hubieron 9 moderadores, los moderadores también fueron también personas que están trabajando en el tema y que también se sumaron a colaborar en
En el desarrollo de estos seminarios hubieron 6 artistas y participaron 21 organizaciones e instituciones. Y otro tema que queríamos destacar es que del total de los participantes en estos diferentes roles, casi el 80% fuimos mujeres y un 21% fueron varones. Y también de una primera captura de las visitas en YouTube, es que además de los usuarios que estaban presentes de manera sincrónica en los eventos, porque hicimos una retransmisión en YouTube, en el YouTube de la SAE, hubieron después un montón de usuarios asincrónicos, por lo que también esta modalidad después se sigue reproduciendo y tiene ese alcance. ¿Sami, algo? Sí, en lo de las organizaciones, bueno, respecto de los expositores y las organizaciones participantes, bueno, que todos los que estuvieron, digamos, en los webinarios eran de Cuyo, ¿no? Uno por ahí también en ese ejercicio de ir armando este esquema de difusión, de trabajo en conjunto, no tendría a decir, uy, las personas referentes que teníamos también para ciertas cosas eran fuera de Cuyo. Y en esto de armar esto y decir, bueno, estamos centrados en Cuyo, también hizo que se fortaleciera y se pudieran visualizar con qué organizaciones hoy acá en Cuyo están trabajando en el tema, y lo mismo los expositores o moderadores, centrado en Mendoza San Juan, y realmente es sorprendente porque tal vez, si bien teníamos contactos y relaciones, como que terminó mostrando un montón de personas, actores importantes, trabajando en la agroecología en estas dos provincias. Bien. Y para cerrar, bueno, lo que venimos diciendo, que los webinarios resultaron una buena experiencia para el intercambio de saberes y el diálogo fundamentales en el momento de pandemia, que permitieron compartir experiencias agroecológicas y problemáticas asociadas en la región. Esto pensamos que colabora a la federalización y la diversificación en el debate a nivel nacional, que son un instrumento valioso para promover la participación y discutir ideas a diferentes escalas. Y acá están todos nuestros expositores y moderadores que nos acompañaron, algunos que estaban presentes en esta sala ahora. No sé, Sami, si querés agregar algo. No, un poco esto mismo de que si bien, bueno, cuando dijimos de presentar esto, esta experiencia, que por ahí es chiquita en comparación con otras experiencias más largas, pero para nosotros también era importante mostrarlo a nivel de región, donde es como un punto de partida, que también desde la SAE se permitió y ayudó a armar este esquema de charlas, pero que también pasa a ser como un puntapié para generar muchas más cosas en conjunto con otros que están trabajándolo, y que sean organizaciones o instituciones, personas desde lo privado que van trabajando en el tema, y que creo que también como un producto de esto, que si bien puede tomarse como una charla más a lo largo de la pandemia, con tantas charlas que han habido por virtuales, pero también es como un punto de partida para nosotros a nivel de región, para trabajar muchas más cosas desde la agroecología. Bueno, nada, esto con la SAE la verdad que nos permitió también eso, la estructura y sostener, con muchas instituciones trabajando en el tema, que bueno, nos habilita mucho más ahora. Bien, y agregar que también este rol es un rol que se le puede agregar y que se puede sumar a las sociedades científicas como un espacio más para difundir, capacitar y organizar diferentes actividades, reunir y articular actores, que es muy importante. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Samira, Lucía, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por respetar el tiempo, tuvieron 1 minuto de margen, así que, bueno, muy agradecido por ello. Y la verdad que, bueno, la nueva extensión de la cual hablamos y la virtualidad, creo que esto ayuda mucho a esa construcción que debemos hacer. Bueno, nos acompaña Manuel Favaro, desde la Patria Grande, desde Uruguay, con el tema Análisis de la implementación del pastoreo racional Bosen y otros sistemas no tradicionales de pastoreo en Uruguay. Manuel, cuando gustes, te escuchamos.
Me parece que tenés apagado. Ah, ahora sí. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Sí, está. Bueno, me presento, yo soy Manuel Favaro y les voy a hacer un breve resumen de algunos fragmentos de una investigación que estoy haciendo en el marco de mi tesis de grado con la tutela de Santiago Monteverde, Francisco Diegues y Rodrigo García. A modo de introducción, la ganadería en Uruguay tiene una historia de 400 años y el clima y una enorme riqueza en pasturas naturales son el sustento de lo que es la principal actividad productiva y generadora de divisas de nuestro país. Sin embargo, las regiones ganaderas, sobre todo ubicadas en las zonas con índices de menor productividad, pasaron de ocupar un 70% del territorio nacional a un 40%, desde el año 1990 hasta el 2019. Esto debido principalmente al avance de la agricultura de secano y de la forestación. A su vez, la ganadería sufrió un proceso de intensificación productiva basado fundamentalmente en el agregado de insumos a los sistemas de producción ganadera. Todos estos cambios en el uso de la tierra amenazan la conservación de los ecosistemas de pasturas naturales y atentan contra la conservación de la diversidad a escala regional, no solamente en Uruguay. El pastoreo tradicional en las regiones ganaderas fue el continuo, en el cual un número más o menos fijo de animales permanecen todo el año en el mismo potrero. Y nosotros vamos a definir a los sistemas de pastoreo no tradicionales como una serie de pastoreos rotativos que básicamente lo que proponen es la rotación periódica y secuencial de los animales en un número variable de potreros, determinando periodos de ocupación cortos y descansos largos. Dentro de los sistemas de pastoreo no tradicionales tenemos al pastoreo racional Guacén, al manejo holístico, el pastoreo racional intensivo y otras denominaciones. El pastoreo rotativo no es una novedad en Uruguay, ya que las primeras publicaciones son del año 1960, pero en este último tiempo han tenido un nuevo empuje, y es en este marco que docentes de la Universidad de la República, de la Facultad de Veterinaria, comenzaron a realizar una serie de investigaciones centradas en la temática de la agroecología y que tuvieron al pastoreo racional guaceno, el PRB, como foco. Dentro de esto se encuentra mi tesis de grado, que tiene como objetivo general analizar el proceso de implementación del PRB y de otros sistemas por productores ganaderos uruguayos, más específicamente relevar y caracterizar sus sistemas productivos y los manejos que implementan, conocer cuáles fueron los factores que los impulsaron a implementar el sistema, y analizar el rol que han cumplido distintos actores, ya sea productores, asociaciones de productores, técnicos, en la implementación y el desarrollo de estos sistemas. Para lograrlo hicimos una encuesta a través de formularios de Google, que no tuvo una muestra objetivo, sino que se mantuvo abierta durante un periodo de tiempo, hasta lograr 93 respuestas, y los resultados de las mismas fueron comparados con información estadística previa con respecto a los productores ganaderos. Para complementar esta información, se hicieron entrevistas a productores que resultaron idóneos por las características de sus predios o su sistema de pastoreo, o por tener altos grados de vinculación. También se entrevistaron integrantes de grupos de productores e instituciones oficiales. También se adaptó modificado un indicador de conformidad con el PRB, desarrollado en Santa Catarina, Brasil, que lo que hace es evaluar aspectos claves que hacen en la implementación de un sistema PRB y calificarlos en una escala del 1 al 5, donde el 1 es nunca adopta el aspecto, el 3 sería adopta el 50% de las veces y el 5 adopta el 100%. Y se evalúan cosas que deberían de ser imprescindibles para un PRB, como puede ser el número de potreros, el número de lotes, no uso de agrotóxicos, no uso de fertilizantes químicos. Bueno, un breve resumen de los resultados de la encuesta. Los productores que la respondieron en general son más jóvenes y tienen un nivel de formación más alto que los ganaderos uruguayos promedio. Un 40% tiene como principal actividad el trabajo fuera del predio y un 32% no reside en el mismo. La gran mayoría participa de grupos de productores y la mitad pertenecen a la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Trabajan en general en superficies mayores a la media nacional y en promedio arrendan un 38% del área total, que también es un porcentaje mayor que el promedio. La mayoría realizan cría, tanto de bovinos como de ovinos,
y definen su sistema de pastoreo como rotativo, PRB o pastoreo racional. Con respecto al sistema de pastoreo, la antigüedad tiene una moda o valor más frecuente de 2 años, pero tiene una gran variabilidad debido a que hay productores pioneros que lo realizan desde hace 30 a 35 años y otros muy nuevos. El porcentaje de superficie que se encuentra bajo sistemas de pastoreo no tradicionales tiene una moda del 100% del área, pero el promedio es 64%. Este promedio está afectado por unos pocos productores, en general de escala grande, que aplican el sistema en un porcentaje muy chico de su área. El número de parcelas tiene una moda de 70 parcelas, y el tamaño promedio es de 1,5 hectáreas, el valor más frecuente. La mitad de los productores logró llevar el agua a todas las parcelas, pero solamente el 2% tiene sombra en todas las parcelas. Los pastoreos de un día o menos son más frecuentes durante la primavera y el verano, mientras que en otoño y en invierno se hacen más frecuentes los pastoreos de 2 a 3 días. Y hay 1/4 de los productores que pastorea por más de 3 días, independientemente de la estación del año. Y esto probablemente está explicado porque hay muchos productores en una transición de una ganadería más extensiva a un pastoreo más racional. Entonces el empotreramiento es muy difícil de realizar de un momento para el otro, entonces aún mantienen parcelas grandes que necesitan ser pastoreadas por 3, 4 días, una semana. Solamente el 7% hace despunte y repaso de la misma parcela. La base forrajera más frecuente es el campo natural, y lo siguen en importancia el campo natural mejorado y las praderas permanentes. Y los manejos más utilizados son la rotativa y la suplementación. Los insumos más aplicados son los fertilizantes, la ivermectina y los herbicidas, y las principales dificultades que enfrentaron los productores fueron el manejo del agua y la sombra y la inversión inicial en materiales. A continuación vamos a ver un gráfico que muestra el promedio del índice de conformidad con el PRB para los productores encuestados en general y para algunos pocos productores que identificamos como agroecológicos. La serie naranja, que corresponde a los productores agroecológicos, como se puede ver, logró notas mayores para la mayoría de los aspectos relevados, sobre todo el no uso de fertilizantes químicos, agroquímicos ni ivermectina, por tratarse de productores agroecológicos. Si miramos el acceso de los animales a agua en las parcelas, tuvieron alguna dificultad para lograrlo, y esto probablemente esté explicado porque son productores pequeños que en general no viven de lo que producen en sus predios, y no contaban con los recursos para hacer la inversión para llevar el agua a todas las parcelas, que es muy costoso. Pero quizás ser productores chicos los ayudó a poder realizar un empotreramiento con parcelas más chicas, y con respecto al número de parcelas se encuentran mejor que el promedio. Para la sombra tuvieron dificultades tanto el promedio de los productores como los agroecológicos, y el respeto del tiempo de ocupación están bastante parecidos. Sí se despegan en el número de lotes y en el despunte y repaso, que como habíamos visto en la diapositiva anterior, muy pocos productores lo realizan. Y tanto las siembras en cobertura como las pasturas perennes obtuvieron buenos resultados, tanto el promedio como los agroecológicos. Al final de la encuesta se le preguntó a los productores qué les había cambiado al implementar estos sistemas, y muchos contestaron que observaron cambios relacionados a las pasturas. Muchos también lograron mejorar las condiciones de trabajo, el bienestar animal, obtuvieron mayores rentabilidades, lograron aumentar la carga de sus predios, mayores producciones de carne, lograron sistemas más previsibles, o sea que lograron planificar mejor, obtuvieron resiliencia climática. Se habló mucho de la resistencia a las sequías que tiene este tipo de sistemas, lograron independizarse un poco de los insumos y observaron mejoras en el suelo y una mayor sustentabilidad ambiental. Estás en 9 minutos, Manuel. Relacionado a las pasturas, observaron una mayor producción, mejoraron la calidad, mayor aprovechamiento y mejor planificación. Con la información obtenida, elaboramos el siguiente FODA sobre la situación de los sistemas en Uruguay. Como fortaleza se destaca el creciente interés y difusión que tienen estos temas, sobre todo en redes sociales, y que los productores en general tienen un alto nivel de formación y están dispuestos a compartir y participar en investigaciones.
También se destaca que son sistemas que están aplicados en predios muy distintos y por productores muy distintos, o sea que se adapta a diversos tipos. Como debilidades se destaca la escasa información que hay y la falta de asesoramiento, y también que los aspectos productivos y económicos son la principal motivación para implementarlos. También como una debilidad vemos el amplio uso de insumos por los productores encuestados. Como oportunidades destacamos la vinculación en una sociedad de productores y la conciencia ambiental que tiene el colectivo, así como la posibilidad que hay de integrar manejos agroecológicos a la ganadería, que es la principal actividad productiva y que no siempre estuvo muy relacionada con la agroecología. Y como amenazas vemos que sistemas de diversas características muy distintos muchas veces son catalogados como sustentables o regenerativos, y que hay insuficientes herramientas para determinar cuándo estamos frente a un pastoreo racional. Y también una amenaza que vemos es que hay muchas empresas vendedoras de servicios o insumos que aprovechan la creciente demanda que hay para posicionarse en el mercado. Bueno, disculpen por ir tan rápido, pero había mucha cosa para mostrar. Los saludo y muchas gracias. Bueno, gracias Manuel. Bueno, realmente es un desafío para los que somos un poco largueros, tener poco espacio para poder compartir todo lo que queremos exponer. Pero bueno, les agradezco el uso del tiempo. Para finalizar, vamos a escuchar a Andrea Goisman, que va a compartir el trabajo Investigación agroecológica usando redes bayesianas, aplicación en agroecosistemas del Piedemonte del Valle de Uco, Mendoza, un trabajo que realizó con José Portela, quien también veo que está en la sala. No se te escucha, Andrea. Estás con el micrófono cerrado. Ahí está, no me podía desmutear, perdón. Ahora sí. Dale, te escuchamos. Sí, no se pone, ahí está. ¿Ahí ven mi presentación? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, bueno, como les contaba, ahí el título, la idea es mostrar una propuesta para investigación en agroecología, usando redes bayesianas, tomando como ejemplo una aplicación en un agroecosistema del Piedemonte de Valle de Uco, aquí en Mendoza. Bueno, aquí con mi coautor José Portela. Bueno, sabemos que los problemas de manejo y de conservación de recursos naturales son complejos y son multidimensionales, incluyen muchas dimensiones. Y hay una necesidad de alcanzar agroecosistemas sostenibles, y vemos que este enfoque de contribuciones de la naturaleza a las personas nos resulta muy útil para poder alcanzar o visualizar esta sostenibilidad. Y bueno, este enfoque es una actualización de los servicios ecosistémicos, pero bueno, se basan en los mismos principios, ¿no? Y bueno, para esto, ya que hay tantas contribuciones de la naturaleza y hay tantas dimensiones en estos sistemas, hay una necesidad de implementar métodos que contemplen toda esta complejidad, ¿sí? Necesitamos métodos que contemplen integración de múltiples actores, que contemplen esta multidimensionalidad, que contemplen la incertidumbre, ¿no? Los sistemas naturales y humanos tienen mucha incertidumbre asociada. También necesitamos métodos que contemplen múltiples fuentes de información. A veces hay información, a veces no hay tanta información y necesitamos información de expertos o de los distintos actores. Entonces tenemos que ser capaces de poder integrar todas estas fuentes de información. Y necesitamos métodos que permitan proyectar las consecuencias de distintas acciones de manejo sobre los resultados que esperamos, ¿no? Y también necesitamos métodos que permitan evaluar los compromisos y las sinergias entre las distintas contribuciones de la naturaleza a las personas. Para ello existen
seguramente varios métodos. Acá lo que queremos mostrar es uno de ellos, que son las redes de creencia bayesianas, también conocidas como Bayesian Belief Networks o BBNs, también las pueden ver así. Y son modelos gráficos direccionados. Esto de ser modelos gráficos permite un buen trabajo con actores, ¿sí? Porque pueden visualizar bien las relaciones entre las distintas variables de un sistema. Lo que permiten es modelar las relaciones causa-efecto entre las distintas variables, evaluar las probabilidades condicionales, esto es, qué pasa con el nivel de una variable dado el nivel de una variable que la afecta. Entonces podemos ver todas estas probabilidades. Permite también manejar la incertidumbre asociada a estos sistemas, permite combinar distintas fuentes de información, tanto información cualitativa como cuantitativa, información de expertos, información empírica, bueno, un montón de fuentes de información se pueden combinar con esta metodología, y permite evaluar los compromisos entre distintas variables, ¿sí? Bueno, el objetivo más específico asociado a nuestro sistema de estudio es, bueno, nosotros queremos mostrar la utilidad de las redes de creencia bayesianas para poder abordar problemas de ordenamiento territorial y ambiental a escala regional, y también mostrar un ejemplo de manejo a escala predial, ¿sí? Y el ejemplo es en agroecosistemas del Valle de Uco. Y el foco está puesto en las contribuciones de la naturaleza a las personas y el bienestar humano. La idea es poder mejorar criterios para la generación de políticas de ordenamiento ambiental territorial basadas en la conservación de biodiversidad y el manejo sustentable de tierras. Aquí tenemos el área de estudio, y este es el piedemonte de Valle de Uco, en el oasis centro de Mendoza, ahí pueden ver en la imagen, donde hubo una ampliación de la frontera agrícola en los últimos 20 años, con un efecto sobre las áreas naturales y la conectividad de las mismas, y con la consecuente pérdida de biodiversidad. Llevamos a cabo varios talleres con expertos para poder definir las variables con las que iríamos a trabajar, o los indicadores también, y utilizamos el programa Nética, que trabaja con redes bayesianas. Construimos diagramas de influencia, que ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, esto es la red a escala, perdón, voy a minimizar la... Ahí está. Esta es la red a escala regional, donde podemos ver que las distintas zonas de trabajo, tanto por un lado tenemos el secano y otra el oasis, ¿sí? Y dependiendo de si estamos parados en oasis o secano, van a variar un poquito las variables. Y lo que tenemos aquí es esta función de utilidad que colecta la información, ¿sí? De los objetivos fundamentales de este modelo, de esta red, ¿sí? La función de utilidad lo que hace es integrar estos objetivos para después poder ser valorados, estos objetivos, por los distintos actores, ¿sí? ¿Cuál es más o menos importante? Acá entra la parte subjetiva de este modelo, que es la valoración de los actores. Y la idea es poder optimizar el uso y cobertura de la tierra a nivel regional, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, acá hay un listado de los distintos usos y coberturas de la tierra en esta zona. Entonces la idea es poder encontrar cuál es el uso y cobertura de la tierra óptimo en una determinada zona, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cultivo permanente y un ambiente natural, si puede ser algún conector, puede ser vegetación en borde, puede ser vegetación en interfilar. Entonces que este cultivo tenga vegetación natural. Después tenemos, por otro lado, cultivo permanente, cultivo no permanente de vegetación natural, ganadería. Bueno, entonces tenemos distintas opciones de uso y cobertura de la tierra que pueden estar en esta zona. Y la idea es encontrar cuál sería el óptimo, dado distintas condiciones de esa zona en donde nos vamos a parar. Entonces, y por un lado tenemos las contribuciones de la naturaleza a las personas, ¿sí? Medidas con estos distintos indicadores que estuvimos definiendo, y todas estas contribuciones son colectadas, ¿sí? Por el manejo sustentable de tierras, que lo podemos ver ahí en violeta, ¿sí? Entonces, todas estas contribuciones, ¿sí? Se integran en este manejo sustentable de tierras. Y por otro lado, vemos todos los factores en naranja son las variables socioeconómicas y las variables productivas, o los impulsores antropógenos,
de este sistema. Entonces, dependiendo de, en una determinada zona, en qué nivel se encuentran las distintas variables, ahí podemos ver cuál sería el uso de cobertura de la tierra óptimo. Después, por otro lado, queríamos ejemplificarlo en un uso de la tierra común en la zona, que son los viñedos. Entonces, lo que podemos ver acá son las distintas variables que podemos definir en un viñedo. Lo que queremos ver es cuáles serían las combinaciones de prácticas de manejo agroecológicas óptimas para una determinada finca, ¿sí? Entonces lo que armamos son distintas combinaciones de prácticas de manejo, ahí podemos ver algunas listadas, no me voy a explayar por el tiempo, que tiene muy corto el tiempo, pero bueno, la idea es poder evaluar distintas prácticas de manejo y en una determinada finca, dependiendo los objetivos del productor y un montón de variables, por ejemplo, de tecnologías que tengan presentes en ese viñedo, y también el estado de la biodiversidad y de las distintas contribuciones de la naturaleza, podemos definir cuál sería la práctica óptima a desarrollar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el desempeño socioeconómico, ¿sí? todas las variables que lo integran, y por otro lado tenemos el desempeño ambiental. Y dependiendo, o sea, y mirando, tratando de alcanzar un mayor desempeño ambiental y un mayor desempeño económico, ¿sí? Hay un compromiso, obviamente, porque no podemos maximizar las dos variables, pero bueno, evaluando el compromiso entre estas dos variables, vamos a ver qué práctica de manejo es la óptima. En general, aquí con esta crucecita lo que queríamos resaltar es que por lo general las prácticas convencionales lo que se ve es únicamente el desempeño socioeconómico, pero bueno, queremos reforzar la idea de la necesidad de evaluar este desempeño ambiental que por lo general no es evaluado, ¿sí? Entonces, bueno, a modo de conclusión, lo que pudimos mostrar muy rápidamente con esta metodología es cómo a escala regional pudimos definir distintos indicadores para evaluar las dimensiones socioeconómicas, y por otro lado, cómo el manejo sustentable de tierras convoca a las distintas contribuciones de la naturaleza a las personas, y cómo entre ambas, ¿sí? Entre las dimensiones socioeconómicas y el manejo sustentable de tierras, se pueden evaluar los usos y coberturas óptimos para la búsqueda de un ordenamiento ambiental territorial. Y también lo que nos permite, lo que nos permite esta herramienta es evaluar distintos escenarios apoyando la generación de políticas. Después, en la red local, lo que pudimos ver es cómo nos permite, esta red lo que nos permitiría es ver también dónde hay falta de conocimiento y dónde hay que poner los esfuerzos para lograr más conocimiento, para poner más esfuerzos en generar información. Podemos destacar interacciones entre distintos componentes y podemos modelar estas relaciones y poner en valor el desempeño ambiental como determinante del resultado de la actividad, no solo el desempeño económico. Las redes bayesianas permiten incorporar información proveniente de expertos, información empírica en forma cualitativa y cuantitativa, permiten incorporar esta multidimensionalidad de los agroecosistemas, considerando distintos compromisos entre variables y la incertidumbre asociada, y permiten incorporar la valoración de actores locales, fundamental para la investigación en agroecología. Y bueno, a modo de conclusión, mediante un ejemplo del piedemonte de Valle de Uco, probamos la utilidad de las redes bayesianas para optimizar la búsqueda de decisiones óptimas, tanto a escala regional como local, y mostramos un poco su utilidad como herramienta para la investigación en agroecología. Bueno, perdonen la velocidad final. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, a vos por tu contribución. Bueno, también a Portela, que nos estaba acompañando sin cámara. Y bueno, vamos a pasar a las preguntas. Aquí hay una pregunta dirigida a Martín. Si han podido realizar el análisis comparativo de margen bruto para otros cultivos, aparte del que nos comentaste. Sí, perfecto. Bueno, sí, en realidad sí tenemos de todos los cultivos. Lo que pasa es que las secuencias de rotaciones van cambiando en el tiempo, en un sistema y en otro. Entonces a veces es difícil comparar un cultivo con otro, pero están todos los cultivos con su detalle, digamos, de costos
ingresos y márgenes. O sea, evidentemente, sí, digamos, se hace una evaluación final al cabo de un cierto tiempo, podemos establecer el margen bruto, digamos, global de cada uno. Sí, sí se puede hacer. Lo que pasa es que yo presenté trigo porque eran justamente los cultivos que coincidían, digamos, en el mismo momento en los lotes. Y a veces otros cultivos no coinciden. Por eso me focalicé en el trigo, pero están todos los resultados y varios de ellos están publicados en otros congresos también. Por ejemplo, en el SOCLA del año pasado se publicaron también algunos de ellos. Bueno, aquí hay otra pregunta para Andrea Goichman. Si nos pueden contar un poco sobre cómo colectaron los datos que les permitieron nutrir las redes. Bueno, sí, en realidad este es el inicio de un proyecto que va a tener una duración de por lo menos 3 o 5 años, esperamos. Así que la verdad que todavía no tenemos mucha información. Estamos iniciando, recién estuvimos en el trabajo de talleres para poder armar la red y ver qué indicadores vamos a utilizar. Tenemos información en los viñedos, tenemos bastante información de vegetación en viñedos, información científica que fue generando el equipo de trabajo acá. Eso va a ser parte de fuente de la información. Muchas otras fuentes de información van a ser consultas con actores o con expertos en las distintas temáticas. La información que hay que incluir es muchísima y bueno, va a llevar bastante tiempo, pero bueno, la idea es nutrirla con información tanto científica como de opinión de expertos donde falta información y después poder ver dónde hace falta más información y bueno, y también salir al campo a generarla, ¿no? Gracias, Andrea. Bueno, y yo había notado una pregunta cuando exponía Lucía. Bueno, ¿qué dificultades tuvieron ante la realización de estos webinarios, de estos cuyonarios? Bueno, principales preguntas que tuvieron y, bueno, sobre todo relacionado con el acceso a los productores a este tipo de herramientas. Bueno, Lucía o Samira, quien quiera contestar. Gracias, Gerardo. Bueno, sí, el tema de la conexión fue un tema que dificultó la conexión con los productores, sobre todo en la charla en la que convocamos a diferentes organizaciones. Bueno, tuvimos que hacer una logística y Samira, que trabaja en la agencia de extensión del INTA, ella fue y se contactó con el productor y terminamos haciéndolo por llamada de WhatsApp. Pero sí, el tema de la conexión en las áreas rurales es una dificultad para acceder a estas instancias también. Y en eso, bueno, varias de las charlas en realidad involucraban a productoras. Específicamente este que comenta Lucía, tuvo que ver con algunas zonas de la valla que son más difíciles, porque en el secano, bueno, aunque sea con el teléfono, mal que mal, en algunas zonas irrigadas no hay problema, pero en zonas más alejadas no. Pero la verdad es que a veces en estado de la pandemia nos hacen aprendiendo cosas y simplemente cargándole datos al celular de los productores pudieron estar. Es así de sencillo. Lo que pasa que, bueno, uno sabe que hay zonas donde la conectividad no es buena y hicimos lo posible para que pudieran estar. Pero bueno, en la mayoría de los casos, en este caso que comenta Lucía, sí, fue complejo, pero lo logramos. Y bueno, la conectividad nos falla a todos en realidad, así que es un tema. Y por eso, bueno, por suerte ahora tenemos posibilidades de interactuar de otra manera. Bueno, muchas gracias. Y otra pregunta que también me había notado, en este caso para Manuel Favaro, que bueno, has hecho, Manuel, esta diferenciación entre productores, bueno, todos hacen pastoreo racional, pastoreo rotativo, pero no todos son agroecológicos. Esto es porque no quieren, no pueden, le tienen miedo. Sí, hay un poco de todo. Principalmente son productores ganaderos tradicionales que
que en realidad adoptaron este sistema y sus sistemas están atados al uso de insumos para implantar praderas, muchas veces tienen rotaciones agrícolas y se les hace muy difícil poder o sea, ser clasificados como agroecológicos. Yo lo que decía en un momento es que tienen conciencia ambiental, o sea que dentro de sus prioridades está la conservación del recurso y el cuidado del ambiente, pero están bastante lejos de ser agroecológicos. Y no me parece que haya una voluntad por parte de la mayoría de realizar la transición, no lo ven viable o simplemente no les interesa. Los productores que fueron clasificados como agroecológicos en general se encuentran vinculados a organizaciones como la Red de Agroecología o otros grupos vinculados a la agroecología y desde un principio tenían la voluntad de producir de esta manera. Está. Muchas gracias, Manuel. No sé, ¿alguna otra pregunta? Porque ahí ya soporte técnico está diciendo que dentro de 10 minutos nos cierra la sala. En el chat no hay más preguntas, lo que yo había notado, mis dudas particulares están respondidas. Si no hay más preguntas, el agradecimiento a todos, todas, por haber colaborado fuertemente en el uso del tiempo. La verdad que nunca es una tarea agradable la de ser moderador, mucho menos lo es en la virtualidad. Así que bueno, muchas gracias por haber presentado los trabajos, muchas gracias por haberlos compartido, muchas gracias por haber confiado en este congreso para dar a conocer los avances que están teniendo en sus respectivas tareas. Y bueno, un agradecimiento también a toda la gente que está detrás de la pantalla, a toda la gente que está en soporte técnico de la Universidad Nacional del Chaco Austral, por la colaboración permanente que nos dan. Si no tenemos otra cosa, yo les pediría que si podemos abrir las cámaras, y entonces vamos a hacer una foto para que todos podamos vernos. No sé si soporte técnico también quiere salir. José avisó que no tiene cámara. No cuento con cámara. Amparo Gaona y Rocío. Ahí sale Galarza. Pepe atrás. Ya Acá, mirá, está. mirá acá, así salís en la para foto. el otro lado. Claro, bueno. Ahí vamos. Listo. Muchísimas gracias y a continuar disfrutando de este congreso. Listo. Gracias. Felicidades. Un abrazo Bueno, para todos. gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.